Les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos en Cristo Jesús al estudio de este mensaje de justificación por la fe en esta oportunidad. Estamos ya en el estudio número 64 y vamos a continuar estudiando con ese vivo deseo de poder apropiarnos de este mensaje que fue rechazado en 1888 y nosotros necesitamos recuperar este mensaje. Necesitamos en este tiempo actual porque estamos ingresando a la crisis final de la lucha entre el bien y el mal. Y solamente la justicia de Cristo nos puede preparar y nos puede dar poder para enfrentar en el tiempo en que vivimos. Hemos visto en los estudios anteriores cómo el ser humano necesita despojarse, necesita comprender la mayor carga de pecado que lleva en su vida. Cada uno llevamos ese pecado dentro de nosotros, el pecado del yo, el pecado del egoísmo, de los deseos en el corazón, de los pensamientos en la mente y también el pecado en los 5 sentidos y luego en los actos y en los hechos. Toda esa vida necesitamos, esa es la mayor carga que el ser humano tiene. Nunca va a poder deshacerse de esa carga. Por eso Cristo dice, venid a mí y que le entreguemos a Él. Y luego las cargas menores, que son los afanes de este mundo y todas las cosas de este mundo. Entonces recibiremos, nos apropiaremos de todas las promesas que en el estudio anterior hemos comprobado en la Biblia y que nos ha faltado determinar esas promesas principales, porque la Biblia está llena de promesas, pero por lo menos estamos trayendo a nuestra memoria aquellas promesas que son dados a los hijos de Dios bajo la condición de aceptar este mensaje, bajo la condición de aceptar a Cristo, como hemos visto, que es fácil aceptar a Cristo y entrar por esa puerta angosta que es Cristo. Y es fácil la vida cristiana si así nosotros lo decidimos y emprendemos esa carrera cristiana. Hemos quedado en el estudio anterior en el Salmo 127:1, donde decía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En Maravillosa Gracia de Dios 288, allá explica esto, de que esa casa se refiere a nuestra vida, a nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Es la casa que ha sido derrumbado, que ha sido derribado y necesita ser reedificado de nuevo. Y para la reconstrucción o la reedificación necesita la base principal, la piedra del ángulo, la cimentación. La base debe ser Cristo, y no solamente Cristo, sino ahora el arquitecto debe ser Cristo. Porque si Cristo no edifica nuestro cuerpo físico a una total transformación, cuerpo, alma y espíritu, en vano nosotros podremos edificar. En vano el ser humano se puede afanar en orar, en leer, en estudiar, en predicar, en ir a la iglesia, en cumplir las ceremonias, en cumplir la ley de Dios, en hacer lo mejor posible, en vano. Primero, esta casa que somos nosotros debe ser derribado, como dijimos, porque está contaminado con el pecado, la lepra del pecado. Y antiguamente en el Antiguo Testamento, toda casa contaminada con la lepra debía ser derribado y todos sus utensilios debía ser quemado. Entonces necesitaba edificar de nuevo. Ese es el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en el Salmo 127. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos textos similares
que Pablo nos refiere de que debemos edificar, dice, sobre esta casa con materiales, dice, que no deben perecer, como son oro, plata, piedras preciosas. Pero si alguien edifica, dice, con heno, con madera, no va a resistir la prueba, será consumido. Necesitamos estudiar mucho más acerca de esto. Ahora vamos a continuar en Romanos 3, 11 y 12. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. El ser humano no puede hacer nada porque está desviado. Como hemos leído, sabio Salomón en Eclesiastés dice, el ser humano está torcido. Y lo torcido, dice, no se puede enderezar. Hay que desecharlo para que se edifique de nuevo. Cristo es el restaurador. Satanás, dice, ha comenzado a destruir, dice, al ser humano. Y actualmente el ser humano está totalmente derribado, especialmente la salud física y la mente del ser humano ha sido destruido también. Y la vida espiritual con el pecado está totalmente destruido el ser humano. Pero Cristo ha venido a este mundo, ha dado su vida, ahora intercede y está dispuesto a reconstruirlo, porque Él nos ha rescatado con su preciosa sangre. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la promesa de Dios. Si nosotros aceptamos este mensaje de la justicia por la fe, Él va a ser nuestro maestro, nos va a hacer entender. Y Él va a enseñarnos el camino por donde debemos andar. Necesitamos conocer todos los días los planes de Dios para nosotros. Él ya tiene planificado qué es lo que cada día tenemos que hacer. Lo único que necesitamos es, como aquí dice, debemos fijar nuestros ojos en Cristo, porque Él también quiere fijarse sus ojos en nosotros. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. Isaías 42:16. Guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esta promesa es para los que empiezan una vida en Cristo Jesús, en la justicia de Cristo. Nosotros somos ciegos, los ciegos de Apocalipsis 3, 14 al 18. Pero Él puede, dice, guiarnos. Él va a ser el guía. Por eso necesitamos aceptar a Cristo. Y Él dice, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer pisar por las sendas que no conocíamos. Porque ni siquiera nos imaginábamos por dónde caminar en este mundo. Él conoce el verdadero camino angosto, el camino que lleva al cielo, a la justicia y a la santidad. Y las tinieblas, o sea, la vida de pecado, de ignorancia, lo va a volver en luz, una vida de justicia sin pecado. Y los rodeos, o sea, los montes, los obstáculos, dice, lo va a volver en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Por eso hay que permanecer en Cristo una vez que entremos por la puerta estrecha. Hechos capítulo 20, 32. Ahora, dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que la palabra de Dios y la gracia de Dios es poderosa para sobreedificaros. Cristo es el que edifica nuestra casa espiritual, nuestro carácter, conforme a su semejanza, así como el santuario terrenal, santo, puro. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nuestra vida. Lucas 11:23.
Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ya hemos estudiado este texto bíblico que también se refiere a la salvación, a la justificación. La salvación es estar con Cristo, vivir con Cristo, andar con Cristo. Y el que no está con Cristo relacionado, conectado permanentemente, necesariamente se torna contra Cristo, enemigo de Dios. Y todo lo que trabaja es para poder desparramar, para destruir. Pero el que recoge con Cristo es para construir. En Malaquías 3:3, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Necesitamos estudiar Apocalipsis 3:14 al 18, el mensaje a la iglesia de Laodicea, el mensaje del testigo fiel para los creyentes de este tiempo final. Allá el consejo es que nosotros somos pobres humanamente, pobres, miserables, no tenemos nada. Así como si alguien viviera en este mundo sin dinero y sin nada, si alguien en este mundo no tiene dinero, no tiene nada, va a ser miserable, mendigo. Así somos nosotros. Pero Apocalipsis 3:14 al 18 dice, yo te vendo, dice, oro afinado en fuego. Nosotros somos un material precioso si Cristo nos da el oro afinado en fuego. Es el amor de Dios. Pero ese oro afinado en fuego, que es la justicia de Cristo, Cristo quiere afinarlo todavía. Quiere purificarlo en el fuego. Una vez purificado ese amor en nosotros, ahora sí podemos ofrecer ofrenda viva a Dios. Ahora sí nuestra oración va a ser como incienso grato. Ahora sí nuestras alabanzas serán agradables a Dios y aceptos. Ahora sí el culto que hacemos mañana y tarde y los sábados, entonces será acepto y agradable a Dios. De lo contrario, Dios dice, estoy harto, dice, por vuestras ofrendas, por vuestros sacrificios. A Dios no le agrada lo mejor que el hombre pueda hacer. El ser humano natural debe ser desechado, debe ser destruido para que se construya nuevamente. Efesios 3:19 dice, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que el amor de Cristo que recibe en la justificación, que el Espíritu Santo es el que coloca en el corazón, el Espíritu Santo es el que derrama el amor en el corazón. Ese amor, dice, de Cristo, excede a todo conocimiento de este mundo, a todo conocimiento del ser humano. Es un conocimiento espiritual, superior a todas las cosas. Con ese conocimiento podemos solucionar todas las necesidades de esta vida y la vida espiritual. Preguntémonos, ¿por qué los seres humanos nacidos de carne y sangre en este mundo buscan conocimiento, educación? Porque con el conocimiento de este mundo, por lo menos solucionan la vida temporal en este mundo. Pero la vida espiritual también necesita conocimiento superior. Ese es el amor de Cristo. Por eso necesitamos no el amor egoísta. El amor egoísta que tenemos debe ser destruido. Tenemos que renunciar. En el libro de Judas, versículo 24. Este libro de Judas tiene solo un capítulo, versículo 24. Dice la promesa de Dios: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha
delante de su gloria con gran alegría. Una vez aceptado a Cristo, una vez al renunciar a todo, entonces en la vida verdadera cristiana, Cristo nos puede mantener, dice, sin caída. Por eso nosotros como seres humanos, humanamente tenemos que depender de Cristo. Humanamente debemos estar, como dijimos, en la cruz. El Evangelio de Cristo paraliza al ser humano para que pueda ahora depender de Cristo. Y Cristo nos va a guardar, dice, sin caída, sin pecar. Pero si nosotros nos desprendemos y confiamos en nosotros, siempre vamos a caer. Pero la promesa es que permanezcamos en Cristo, nos mantengamos unidos a Cristo y siempre confiemos en Cristo cada minuto, cada hora, cada día. Y así entonces Cristo nos va a presentar, dice, en el juicio investigador sin mancha, para ser aprobado por medio de su justicia. Salmos 121, 4 al 7. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esa promesa es para el verdadero cristiano, para el Hijo de Dios, para el justificado. Él nos va a guardar de todos los males de este mundo que van a acontecer a este mundo, que pronto los males como lluvia descenderán, pero Él será nuestro guardador y Él será nuestra sombra, no nos va a fatigar los males, así como la columna de nube que conducía al pueblo de Israel era sombra en el día, para que el sol no nos consuma. Y el sol dice, no te fatigará de día. Esa es la promesa de Dios. Filipenses capítulo 4, 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo experimentó eso. Por eso, desde el momento que Pablo se humilló hasta el polvo y quedó aún ciego, Pablo que dijo, ahora sí, Señor, dice, ¿qué quieres que haga? Entregó su vida y él testifica que él suplió todo lo que le faltaba hasta su muerte. Así también necesitamos aceptar a un Dios, a un Cristo que puede suplir todo lo que nos falte en este mundo, en la vida cristiana, en la vida espiritual, llevando este evangelio a todo el mundo, conforme Él abra el camino y nos dirija. Para eso necesitamos dejar todo. Necesitamos muchas veces el esposo tendrá que dejar a la esposa, si es que la esposa no quiere. La esposa tendrá que dejar al esposo si el esposo no quiere ir. Aún a los hijos habrá que dejar muchas veces, si ellos no quieren ser educados en el campo, en la escuela de Cristo. Pero muchas veces los hijos tendrán que dejar a papá, mamá y a toda la familia, porque los hijos quieren ser sabios como Daniel y llevar el mensaje de la justicia de Cristo al mundo conforme la voluntad de Dios. Sigamos adelante. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Solo hay dos alternativas. Si no aceptamos a Cristo verdaderamente, nuestros miembros, nuestro cuerpo, siempre será instrumento de iniquidad. Satanás nos utilizará, Satanás nos manejará a su antojo. Satanás, en este tiempo del fin, quiere esclavizar a la humanidad, quiere dominar a la humanidad.
quiere encerrarlo a la humanidad en sus casas. Pero si nosotros renunciamos al pecado, a nuestra vida pecaminosa, seremos, dice, instrumentos de justicia. El Espíritu Santo, el representante de Cristo, nos conducirá. El Espíritu Santo nos mantendrá firmes en este tiempo del fin. Una vida de libertad en Cristo, dependiendo de Cristo. Una vida de justicia, quiere decir una vida sin pecado, sin pecar. Porque Cristo en el corazón es fuego consumidor al pecado. El pecado no puede tener lugar en la vida cristiana dependiendo del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de la salvación, de las buenas nuevas que necesitamos conocer y apropiarnos y llevar al mundo. Segunda Timoteo 2, 20, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para hacer toda buena obra. Cristo es el que quiere obrar en nosotros y manejarnos como un instrumento. Nosotros no vamos a poder manejarnos. Nosotros lo mejor que podamos hacer no le va a agradar a Dios. Y nosotros no podemos pedir a Dios que nos ayude. Cristo no es un Dios ayudante. Él es maestro. Él es arquitecto. Él es sabio en todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos que ser instrumentos limpios en las manos de Dios. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que necesitamos que Cristo nos haga aptos, santos, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia? Hay dos herencias que la Biblia nos enseña. La herencia terrenal, el Canaán terrenal, y la herencia celestial, el Canaán celestial. Todo el que acepta a Cristo, como ha renunciado a todo, como no tiene nada ya, y como debe morir cada día, entonces ahora Cristo le va a dar el Canaán terrenal. O sea, así como al pueblo de Israel que ingresó a la Canaán terrenal, Dios, ¿qué le dio en este mundo? Le dio casas ya construidas, ciudades amuralladas, árboles plantados ya, higos, uvas, granadas ya plantados produciendo. Eso es lo que Cristo nos quiere dar a nosotros. Y luego, la herencia celestial, la herencia que prometió a Abraham por la justicia, por la fe. Jeremías 23, 29 será el último texto que podamos leer. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios tiene poder. Es como fuego que va a consumir el pecado en nuestras vidas. Y si llevamos esa misma palabra con el poder del Espíritu Santo y la gracia, también a los que aceptan esa palabra será como fuego que va a consumir el pecado y va a purificar el oro, el amor de Dios en el corazón y en la vida. Y esa palabra será como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios verdadera y con el poder de Dios, que Cristo es la verdad, va a quebrantar al egoísmo, a la naturaleza pecaminosa. Lo va a quebrantar en 1000 pedazos para crear un hombre nuevo. Esa es la promesa del nuevo pacto. Por eso hemos estudiado el antiguo y el nuevo pacto en 37 estudios, lo cual los que no han participado vamos a tratar de hacerles llegar. Vamos a crear una página en internet y poner todos esos materiales
a disposición de todos los que no han participado de esos estudios. Pero ahora vamos a continuar. Ahora alguien se preguntará, entonces, si hay tantas promesas seguras para vivir en este tiempo final difícil y para poder recibir la herencia celestial, entonces, ahora, si yo acepto a Cristo, ¿qué voy a hacer? Si he renunciado a todo el mundo, a todas las actividades, a todo lo que el mundo ofrece, a toda mi preparación en el mundo, ahora, ¿cómo Cristo me va a conducir por el camino angosto? ¿Cómo Cristo me va a llevar por esa escalera que sube al cielo? Porque allí no se puede llevar el mundo, nada de lo que el hombre tiene, porque la justicia de Cristo no acepta ninguna parte humana, no tiene ningún hilo de invención humana, ninguna parte humana. Lo que el ser humano necesita es pelear la buena batalla de la fe, cultivar la fe, para que nuestra fe pueda hacerse poderoso para aferrarnos de Cristo y para mantenernos en Cristo, para que nunca confiemos en el mundo, ni en los seres humanos, ni en nosotros mismos. Una confianza total. Y luego la siguiente parte es permanecer, depender, mantenernos unidos a Cristo, andar con Cristo, vivir con Cristo. Y Cristo nos va a preparar y nos va a guardar. Entonces ahora tenemos la siguiente promesa que vamos a estudiar. ¿Qué significa esta promesa que es importante? Eclesiastés 9:10. Ahora el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice así. Vamos a leer esta promesa. Dice así: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Así que Dios va a poner sus planes cada día en nuestra vida, si estamos en Cristo. Y tendremos que hacerlo según las fuerzas que Dios nos da por su gracia. Eso quiere decir que no vamos a estar ociosos ahora. Muchos dirán, bueno, si yo voy a morir con Cristo, voy a ser crucificado, entonces ya no debo hacer nada. Dios debe hacer todo. No, Dios ahora va a poner los planes y va a poner fuerza, poder, porque los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué significa eso? Daremos lectura en el libro A fin de conocerle, 168. La perspectiva de las cosas celestiales no incapacita a los hombres y mujeres para las cosas de esta vida, sino por el contrario, los hace más eficientes y más fieles. Aunque las majestuosas realidades del mundo eterno parecen cautivar la mente, captar la atención y arrebatar todo el ser, sin embargo, con la iluminación espiritual, vienen una calma y diligencia de procedencia celestial que capacitan al cristiano para hallar placer en la realización de los deberes comunes de la vida. Así que Cristo nos va a capacitar y va a ser un placer cumplir todos los deberes comunes mientras estemos en este mundo. Dios va a abrir camino, Dios va a preparar lo que nosotros tenemos que ocuparnos. Ahora vamos a leer en Consejos para la Iglesia, página 190. Dice así: si el Señor desea que llevemos un mensaje a Nínive, ¿no le agradaría que vayamos a Jope o a Capernaum? Esa es la dirección que necesitamos de Dios. No necesitamos nosotros planificar y decir, voy a ir a tal lugar, como Jonás.
Jonás quiso ir a Jope, pero el Señor que le dijo no, le hizo regresar. El Señor le dijo, tienes que ir a Nínive, porque en Nínive si no llevas el mensaje, toda la población va a perecer. Así el Señor conoce al lugar que tenemos que ir, a la persona que tenemos que llevar el mensaje. O en todo caso, el Señor traerá esos mensajes donde estamos. Sigamos dando lectura. Razones tiene para enviarnos al punto hacia donde han sido encaminados nuestros pies. Dios va a encaminar nuestros pies. Allí mismo puede estar alguien que necesite ayuda que podamos darle. Así que Dios va a dirigir nuestros pies, pero al hombre espiritual, porque el hombre carnal no va a entender y además el hombre carnal no es obediente. Ya hemos leído en Romanos capítulo 8, 1 al 10. Allí dice que el hombre carnal es enemistad contra Dios. No obedece ni se somete, dice, a la ley de Dios. Por eso necesitamos ser hombres espirituales. Dice, el que mandó a Felipe al eunuco etíope, que envió a Pedro al centurión romano y a la pequeña israelita en auxilio a Naamán, el capitán sirio también envía hoy día como representantes suyos a hombres y mujeres y a jóvenes para que vayan a los que necesitan ayuda y dirección divina. Así va a funcionar llevar este mensaje al mundo y llegará a ser el fuerte pregón con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a mandar, nos va a enviar y Él va a ir con nosotros. Así como a Felipe, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu le dijo, anda donde el etíope, el eunuco que está regresando de Jerusalén con su carruaje y quiere conocer el plan de salvación y no entiende. Está leyendo el libro de Isaías, donde dice, como cordero fue llevado al matadero para dar salvación. Y no entendía, pero tenía hambre, quería entender. Y el Espíritu Santo le dirigió. Ni siquiera Felipe tuvo que caminar, ni siquiera Felipe tuvo que utilizar el medio de transporte que podría haber sido un pollino, un burro, o podría haber sido un caballo. Pero Dios no utilizó porque no tenía a mano eso, sino que el Espíritu Santo lo trasladó y le hizo aparecer cerca del etíope. Así hoy en día, al verdadero cristiano el Espíritu Santo lo llevará. Donde hay sinceros en todas las iglesias, en todas las ciudades, en todos los lugares, aunque esté prohibido viajar, el Espíritu Santo puede llevar. Por eso necesitamos este mensaje de justificación por la fe. En 1888 iba a darse ya la ley dominical y el pueblo adventista necesitaba a Cristo, este mensaje, para que el Espíritu Santo, en plena prohibición de ley dominical, puedan llevar el mensaje al mundo. Igual aconteció con Pedro que había recibido la lluvia temprana. Entonces el Espíritu Santo le reveló en sueños. Le dijo, tienes que ir ante el centurión romano. Pero Pedro no quería ir como cualquier ser humano, porque decía que el centurión es gentil, es inmundo. Es difícil llevar ese mensaje allí. Pero el Señor que le dijo, lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. Así que los mensajeros llegarán y tendrás que ir con ellos. Así los mensajeros llegarán a nuestra casa, al campo o al lugar donde estamos, y nos llevarán para enseñarles este último mensaje de misericordia al mundo que están esperando.
Es el mensaje de oro, precioso mensaje que vale más que todo el oro del mundo, vale más que la economía del mundo, vale más que las profesiones del mundo, vale más que los alimentos modernos del mundo. Hay mucha gente que está esperando y el Señor quiere llevarnos, quiere conducirnos. O también nos llevará como aquella israelita que le llevó a Siria, porque Naamán iba a necesitar ese mensaje. Entonces esta israelita que le dijo a Naamán: tienes que ir ahora. ¿Dónde quién? Donde Eliseo en Israel. Para Dios no hay nada imposible. Puede traer sinceros de otros países, pueden tomar su avión y venir, o pueden tomar cualquier medio de transporte, así como Naamán vino en su carruaje y escoltado por sus siervos militares. ¿Y qué trajo Naamán? Naamán trajo oro, plata, trajo vestidos. Así como Eliseo le mandó a bañarse en el río Jordán, nosotros tendremos que mandar a los enfermos ¿a quién? A Cristo. Cristo es el agua viva que le puede purificar de su enfermedad física y de su enfermedad espiritual. Así dice hoy en día, como representantes suyos los hombres y mujeres y jóvenes, para que vayan a los que necesitan ayuda y dirección divinas. Necesitamos entonces estudiar este mensaje de justicia por la fe. Ahora vamos a leer cuáles son los planes de Dios. Alza tus ojos, página 151. Dice así: pero Dios no puede hacerlos uno con Cristo a menos que estén dispuestos a abandonar sus propios caminos para seguir el camino que Cristo trazará. Por eso nuestros planes, nuestros caminos tenemos que dejar a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, en la puerta que es Cristo, porque no vamos a poder pasar la puerta, no vamos a poder entrar por la puerta con nuestros planes y con todo lo que tenemos. Y de allí en adelante, Cristo trazará sus planes para nosotros. Cada día nos dará nuestro plan. Él no traza plan para toda la vida, Cristo traza para cada día. Alza tus ojos, página 46. Nadie está seguro si piensa que puede escoger por sí mismo el camino a seguir o los planes a seguir. El hombre no necesita hacer planes para predicar el Evangelio, necesita aceptar los planes de Dios. Así como Jesús cada día en la madrugada recibía del Espíritu Santo los planes que iba a seguir, los trabajos que iba a cumplir en ese día. Ahora vamos a leer en Alza tus ojos, página 70. Dice: la fe se extiende para aferrarse de la mano de Cristo, sabiendo que Él puede sostener más firmemente de lo que es capaz la mano humana, y que nunca la soltará mientras el instrumento humano esté dispuesto a ser guiado. Cristo lo conducirá. Necesitamos aferrarnos a Cristo para que Él pueda conducirnos y seguir. Por eso Apocalipsis capítulos 7 y 14 dice que la última generación, los últimos creyentes en Cristo, los 144,000, seguirán al Cordero, dice, por donde quiera que va. Necesitamos ponernos en sus manos, empezar esa vida de seguir a Cristo, al Cordero. Pero si no aceptamos a Cristo, ¿a quién seguiremos? Seguiremos
y no al Cordero. Seguiremos a la bestia y a su imagen. Y la bestia decretará leyes, impondrá normas, impondrá autoridad y nos someterá. Pero el que siga a Cristo, al Cordero, será liberado. Porque Faraón no pudo seguir deteniendo al pueblo de Israel en Egipto. El poder de Satanás fue roto, fue quebrantado con las 10 plagas. A la final, Faraón tuvo que romper sus leyes y liberarlo a Israel. Y aún tuvo que darle pues todo, llévense, dijo, todo lo que tienen. Así el mundo no nos puede detener, la ciudad no nos puede detener. Satanás no puede detenernos y apropiarse de todas las riquezas de maldad que hemos ganado. El Señor lo necesita, tenemos que entregarlo. Cristo lo va a utilizar y nos va a consagrar como mayordomos para salvar almas con las riquezas de maldad que hemos acumulado en este mundo. Si nosotros aceptamos a Cristo en el tiempo de paz, nada perderemos. Cristo va a abrir el camino y todas las cosas de este mundo que hemos adquirido se venderán, dice. El Señor proveerá compradores. De eso pueden dar testimonio los que han aceptado a Cristo ya. Y el que les está hablando es un hermano que ya hace 2 años entregó sus bienes al Señor, sus negocios, sus empresas. Y el Señor ha hecho posible deshacerse. El hombre no puede. Algún día podremos, en vivo, personalmente podremos conversar con muchos hermanos. Mi persona 20 años se afanó en deshacerse de las cosas de este mundo, imposible para el hombre. Cuando uno entiende este mensaje y se rinde a los pies de Cristo, para Cristo es fácil hacernos dejar los negocios, las empresas, los trabajos de este mundo. De la misma manera también, el Señor me llevó, abrió camino al campo. Hemos estado en el campo por la gracia de Dios, pero el Señor, hace 1 año y medio, el Señor me dijo en la mente y mandó mensajeros, me dijo, ahora es necesario que abandones el campo y vayas a otro lugar del campo para poder hacer la obra médico-misionera. Allí los enfermos todos los días llegan. Aquí estamos ya continuando la obra médico-misionera. Todos los días salimos a invitar a los enfermos, más o menos 100 a 200 enfermos esperan la atención en un hospital que está a nuestro lado. También es un hospital de evangélicos, pero ellos atienden con la medicina convencional, con la medicina alópata. Pero los enfermos vienen allí, hacen fila todos los días y este hospital no puede atenderlos. Y nosotros todos los días, muy temprano, vamos a predicarles, a hacerles la invitación. Les predicamos como Cristo predicaba, pidiendo sabiduría de Dios, palabras de Dios, gracia de Dios, para hablarles la teoría del Evangelio, la teoría de la sanidad. Y los invitamos a todos los que desean al centro donde estamos al lado del hospital. Allí estamos aprendiendo la obra médico-misionera bajo la dirección de Dios. No tenemos ningún interés en ganar dinero en este mundo. No lo consideramos como un negocio ni como una empresa, sino como un lugar para auxiliar y atender a los moribundos, a los enfermos. Así Dios nos puede conducir y cada día tenemos que depender de Dios. Ese es el mensaje de la justicia por la fe, sus frutos. Y es un placer atender a los enfermos, hablarles el Evangelio de la salud
y el Evangelio de la justicia por la fe, para que los enfermos se puedan ir con el médico de los médicos. Nosotros solamente podemos ser instrumentos en sus manos, instrumentos de barro, que somos frágiles y podemos caer también en cualquier momento. Pero tenemos que entender que Cristo en el santuario celestial intercede para levantarnos. Él es nuestro abogado. Si caemos en pecado, Él nos puede levantar. Él es nuestro abogado. Él nos puede garantizar y nuevamente colocarnos en el camino angosto para servir a los que necesitan, a los hambrientos, a los enfermos físicamente, a los enfermos espiritualmente. Vamos a seguir estudiando. Vamos a leer en este libro Cristo Triunfante, página 191. Dice así: nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede suceder que Cristo vea lo que es mejor para nosotros. Voy a repetir para entender textualmente. Nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede suceder que Cristo vea lo que es mejor para nosotros y para su causa consiste en desechar nuestras mejores intenciones, como en el caso de David. Así que Dios conoce nuestra vida, nuestros planes, y Él sabe que nuestros planes no son mejores. Así como de David, sus planes eran vivir en el campo, cuidar su rebaño, cultivar la tierra. David nunca se imaginó que sería rey del pueblo de Israel. David nunca se imaginó que vencería a los enemigos del pueblo de Dios, al gigante Goliat y a los filisteos. Así nuestros planes siempre son en las cosas de esta tierra, de este mundo. Pero Dios tiene planes mejores para nosotros. Él quiere trazar esos planes para que podamos vencer a los gigantes de este mundo. ¿Quiénes son los gigantes de este mundo? Son las transnacionales, los sistemas, los que manejan las medicinas farmacológicas de este mundo, los que manejan la alimentación moderna de este mundo, los que manejan la educación de este mundo, los gobiernos que quieren manejar a la humanidad. En el nombre del Dios de los ejércitos podemos vencer como David, si es que Dios nos hace cambiar de plan, si aceptamos los planes de Dios. Podemos ser reyes y reinas en este mundo, así como David. Hay una promesa en el Espíritu, profecía, dice, los que llegan a tener, dice, un pedazo de tierra en el campo, en el tiempo de angustia, serán reinas y reyes, dice. Esa es la promesa de Dios en el plan de la justificación por la fe. Terminemos de leer. Pero podemos estar seguros de que bendecirá y empleará en el adelanto de su causa a quienes se dediquen sinceramente, con todo lo que tienen, para la gloria de Dios. Así que todo lo que tenemos, nuestras riquezas de maldad, podremos usarlo, dice, sabiamente, bajo la dirección de Dios y por la gracia de Dios. Y todo para su gloria. Nada para el hombre, porque el hombre debe morir. Nosotros cada día debemos morir y Cristo debe crecer en nosotros. Vamos a leer en la misma página 191, párrafo 2. Dice así: en su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos,
se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Si aceptamos a Cristo, nos puede librar de esos planes que nos lleva nuestro egoísmo a ambicionar las cosas humanamente. Dice, no permite Dios que pasemos por alto los deberes sencillos pero sagrados que tenemos a la mano. Dios pondrá a la mano lo que tenemos que hacer. Así como a Pablo dedicó toda su vida a llevar el Evangelio a los gentiles hasta Roma. Pero cuando le faltaba alguna economía, porque Pablo no recibía sueldo, no recibía ofrendas, Pablo dependía de su habilidad, de su preparación, de su oficio, era construir tiendas. Cuando necesitaba para sustentarse, Dios dice traía a alguien para que le contrate, para que le fabrique las tiendas. Pablo fabricaba las tiendas, recibía lo que necesitaba y seguía adelante predicando el Evangelio. Así dice el Señor, todo lo que le venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Muchas veces estos deberes entrañan la verdadera preparación indispensable para una obra superior. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los planes de Dios respecto a nosotros tenga éxito. ¿Por qué nuestros planes tienen que fracasar? Para que podamos aceptar los planes de Dios y todo plan de Dios siempre tendrá éxito. Ese es el secreto de la vida cristiana. Por eso estamos aprendiendo aquí nosotros. Cuando algo nos va mal, algo fracasa, es que son nuestros planes. Tenemos que reconocer y decir, Señor, perdónanos. Y pedir a Dios sus planes. Cuando Dios nos dirige en cualquier actividad de predicar el Evangelio, en cualquier actividad que sea buena, siempre será acompañada de éxito. Para Dios no hay fracaso. Dios aún las cosas malas de este mundo lo convierte para bien. Ese es el Evangelio de salvación. Ahora vamos a leer en la misma página, en el siguiente párrafo. Dios nos pide que le cedamos muchas veces. Tenemos que ceder a Dios. Pero al hacerlo, nos despojamos nada más de aquello que nos impide avanzar hacia el cielo. Tenemos que dejar todo lo que nos impide avanzar hacia Él, hacia el cielo. Aun cuando nos invita a renunciar a cosas que en sí mismas son buenas, podemos estar seguros de que Dios nos prepara para algún bien superior. Aún muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas buenas, porque hay otras cosas mejores que el Señor nos quiere dar. Ese es el mensaje de la justificación por la fe que necesitamos seguir estudiando. Todo esto está escrito en el Espíritu de Profecía. Ahora vamos a leer en Ser semejantes a Jesús. Ser semejantes a Jesús, página 217. Dice, los cuidados de este siglo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla, dice, de los cuidados de este siglo. No vaya a ser, dice, que los cuidados de este siglo les desvíen y se ocupen, dice, en eso. Dice, ninguna clase de personas está libre, dice, de la tentación de los cuidados de este mundo. Todos somos tentados porque estamos en el mundo. Pero Pablo dice, aunque estamos en el mundo, no debemos militar en el mundo. ¿Cuáles son los cuidados de este mundo que nos tienta?
porque para eso nos hemos preparado. Muchos aún han estudiado, son profesionales. La profesión los tienta. ¿Cuáles son? Dice el trabajo penoso, la privación y el temor a la necesidad. Le acarrean al pobre perplejidades y cargas. Es una carga para el pobre la privación, la necesidad. Al rico le sobreviene el temor a la pérdida y una multitud de congojas. La carga para el pobre es el temor a perder sus bienes, su capital. Y una multitud de congojas. Las actividades de este mundo traen pues congojas, problemas, dificultades, males hay que enfrentar. Pero esos son cargas del rico y lo otro son las cargas del pobre. Esos son los cuidados de este mundo o los cuidados de este siglo. ¿Qué dice? Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Cristo nos ha invitado a aprender de las flores del campo. Jesús dijo en San Mateo capítulo 6, dice, las flores del campo no se preocupan, no se afanan, pero Dios dice, les los viste hermosos, hermosas flores. Ni Salomón, dice, se vistió así. O dice, miren a los aves del campo. Ellas, dice, no se afanan en trabajar y acumular, pero ninguno, dice, muere de hambre. Dios siempre los alimenta. Dice, estos, dice, no confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Todos estos cuidados de este siglo, o sea, el trabajo penoso, la privación, la necesidad del pobre, del rico, el temor a las pérdidas, el cuidar sus empresas, sus casas y la multitud de congojas, dice, Dios, dice, quiere que nosotros, dice, entreguemos esas cargas sobre Él. Pero muchas veces el ser humano no quiere confiar en Cristo. En Hijos, Hijas de Dios 357 dice, muchos se vuelven a los intereses de este mundo, mientras el hombre de negocios esté absorbido en la búsqueda de las ganancias. En Lugares Celestiales 109 dice, la carga más pesada que debemos llevar en esta vida es el yo. A menos que aprendamos en la escuela de Cristo a ser mansos y humildes, habremos perdido preciosas oportunidades y privilegios de relacionarnos con Jesús. Así que la carga más pesada que llevamos en este mundo, el yo pues se ocupa en las cosas de este mundo. Al yo le gusta acumular, juntar, buscar, todo para sí y para su familia. Pero si nosotros seguimos en esa vida, dice, no podemos entrar en la escuela de Cristo por la puerta que es Cristo. Y perderemos, dice, preciosas oportunidades y privilegios de relacionarnos con Cristo y andar con Cristo. El yo es la cosa más difícil con la cual que tengamos que relacionarnos. Al depositar nuestras cargas a los pies de Cristo, no nos olvidemos de depositar el yo a los pies de Cristo. Ese es el consejo del espíritu de profecía que la hermana Juárez escribió después de 1888 para el pueblo adventista que no aceptó a Cristo. La invitación sigue en pie hasta el día de hoy. Ahora podemos leer Hijos, Hijas de Dios 144. Satanás sabe dónde encontrar a esas pobres almas y las atacará en sus puntos débiles una y otra vez. Se sentirán continuamente perturbadas mientras siguen pensando en sí mismas. Llevan la carga más pesada. Así que si el ser humano pues confía en la carne, siempre va a pensar en sí mismo, en sus necesidades, en su familia, en sus hijos,
en su casa, en su empresa, en su trabajo. Eso es, dice, llevar la carga más pesada que puede llevar un pobre mortal, a saber, el yo no santificado ni subyugado. Su yo, dice, no está subyugado por el Espíritu Santo. No está santificado tampoco. Está contaminado con el egoísmo. Pero hay esperanza para ellos todavía, mientras hay tiempo de gracia. Poned, dice, esta vida tan tormentosa debido a sus conflictos y dificultades en relación con Cristo. Así que el consejo del testigo fiel es: poned, dice, esta vida, esa vida de los afanes de este mundo, que es tan tormentosa debido a los conflictos y dificultades que trae, pues, las actividades de este mundo. Hay que ponerlo, dice, en relación con Cristo. Y el yo no pretenderá más tener supremacía. Así que cuando entregamos a Cristo, el yo comenzará a morir. Ya no nos dominará, ya no nos manejará, ya no será difícil. Como hemos visto, desde el momento que aceptamos a Cristo y entramos por la puerta, es fácil empezar la vida cristiana, renunciar al yo. Y será fácil subir la escalera que lleva al cielo o el camino angosto que lleva al cielo. Ahora vamos a leer en el libro Cada Día con Dios, en la página 99. Con eso terminamos. ¿Manifiesta usted impaciencia y profiere palabras apresuradas? ¿Está lleno de estima propia? ¿Tiene pensamientos y costumbres sensuales? ¿Está haciendo algo que se oponga de lleno al propósito de Dios? ¿Le está robando a su Padre Celestial al negarle sus talentos y su corazón? ¿Por qué no deja de hacerlo? ¿Por qué no se entrega plenamente a Dios? Le impartirá luz y paz, esa luz de la justicia de Cristo, y usted gustará su salvación. ¿Por qué no viene para que sus enfermedades sean sanadas y pueda ofrecer un sacrificio vivo, santo y sin mancha? Esa es la invitación de Dios. Hasta nuestras enfermedades físicas, Cristo lo sana cuando aceptamos a Cristo, que es Cristo nuestra justicia. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana continuaremos estudiando. Amén.